que ya nos dimos cuenta que la derivada mediante la regla de los 4 pasos, pues puede ser un proceso complicado. Puede ser un proceso que nos lleve mucho tiempo si la función se va complicando. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es deducir una serie de recetas, de formulitas que nos van a permitir derivar pues, de una manera más fácil, sin tener que estar utilizando tanta álgebra o haciendo procesos muy complejos. Como les decía yo también ayer, lo más fácil para mí sería decirles, bueno, pues ahí están en la página 39 de su manual, ahí las tienen, anótenlas, vamos a usarlas. Pero como les digo, yo sí creo importante que veamos de dónde sale cada una de ellas, porque el producto, la derivada de un producto es esa, o la de una suma, etcétera, etcétera. Entonces vamos a empezar a deducirlas. Miren, todo este proceso también se los comentaba, ya no lo vamos a hacer. Es una vez para que vean de dónde sale y de aquí en adelante lo que vamos a usar pues son las formulitas que vamos a obtener. El proceso de obtenerlas, de deducirlas, solamente esta ocasión las vamos a hacer. Esto tampoco es algo que nos pregunten en un examen. En un examen no nos van a preguntar, deduzca la formulita para derivar un producto. O sea, no. Pero como les digo, yo sí creo que es importante que vean ustedes de dónde sale. Y bueno, vamos a empezar con la primera, que nos habla de cuando y es una constante. Y lo vamos a hacer, dijimos, utilizando la regla de los 4 pasos, que eso es lo que conocemos. Entonces, primer paso, vamos a encontrar la y final, que sería x más delta x. Como la función original es una constante, no tiene x, pues no va a cambiar, sigue siendo la misma, sigue siendo c. En un segundo paso, delta y, que es la función aumentada, que es la del paso 1, le restamos la función original. Es decir que esto será c menos c. O sea, la del paso 1 es c, la original también es c. A la hora de restarlas, esto nos da 0. En un tercer paso, dividimos ambos términos entre delta x, sería delta y entre delta x, va a ser igual a 0 entre delta x. Y bueno, recordemos que, eso también ya lo habíamos platicado, 0 entre cualquier cantidad, el resultado sigue siendo 0. Y por último, cuarto paso, para tener la derivada de y con respecto de x, le vamos a aplicar el límite cuando delta x tiende a 0 a delta y sobre delta x. Es decir, que esto será el límite cuando delta x tiende a 0 a lo que vale delta y sobre delta x en el paso 3, y eso nos dio 0. Y bueno, hay que recordar que propiedades de los límites, el límite de una constante es la constante misma, por lo tanto, ese límite vale 0. Es decir que la derivada con respecto de x de y, que en este caso es una constante, es igual a 0. Esta es nuestra primer formulita para derivar. La derivada de una constante es igual a 0. Por esa razón, la derivada de 3, por ejemplo, es 0. La derivada de 1 es 0. La derivada de pi es 0. O sea, si es una constante y está sola, su derivada siempre será 0. Bueno. Vamos con la número 2. Ahora vamos a derivar una función que es y igual a x. Bueno, igual, regla de los 4 pasos. En el primer paso, vamos a encontrar f de x más delta x. Aquí sí hay x y cambia. X más delta x.
Todas las X cambian por X más delta X. Segundo paso, delta Y, que ya dijimos es lo del paso 1, la Y final, menos la Y inicial, que es la original. Es decir, que esto será X más delta X, que es la Y final, menos la inicial, que es X. Y bueno, ya dijimos, podemos ir haciendo operaciones y aquí podemos cancelar esos términos. Son mismos términos, signos diferentes, se eliminan. Tercer paso, dividimos todo entre delta X, ambos términos. Delta Y sobre delta X será, aquí nos quedó delta X entre delta X. Y al dividir cantidades iguales, el resultado es 1. Cuarto paso, para tener la derivada, le vamos a aplicar el límite cuando delta X tiende a 0 de delta Y sobre delta X, que es lo que encontramos en el paso 3. Pero ese valor ya lo tenemos. Ya sabemos que delta Y sobre delta X vale 1. Y acabamos de decir que el límite de una constante es la constante misma. Por lo tanto, diremos que la derivada con respecto de X de Y, que en este caso vale X, es igual a 1. Esta es nuestra segunda formulita de las primeras que vamos a trabajar. Miren, todas estas que vamos a obtener, que son 9, son para funciones algebraicas. Vamos a empezar trabajando con funciones algebraicas. Recuerden que una función algebraica es aquella que se define mediante polinomios y operaciones entre polinomios, sumas, restas, productos, cocientes, etc. Entonces, de aquí en adelante, les digo, todo este proceso ya no lo vamos a hacer. Solamente vamos a aplicar la formulita a la que llegamos. Bueno, ya no tengo espacio aquí, vamos a cambiar de hoja. Vamos ahora con las sumas y restas de funciones, es decir, a partir de aquí vamos a usar otras variables, u por ejemplo, que será una función de x, b, que también será una función de x, y w, que también contiene a x. Entonces, v y w son funciones que contienen a x. Entonces, en este número 3, vamos a ver cómo derivamos una suma o resta de funciones. Miren, podemos inclusive trabajarla juntos porque acuérdense que la resta, a final de cuentas, es un caso particular de la suma. Se puede trabajar como una suma. Bien, vamos a ver. Miren, en el primer paso, x más delta x, bueno, pues ahora tenemos a u. Bueno, pues esto será u más delta u más o menos b más delta b más o menos w más delta w y así con todas las que tengamos. En el segundo paso vamos a obtener delta y, que es la función incrementada, toda esta le vamos a restar la función original. Entonces, u más delta u. Voy a usar los positivos ahorita nada más. Ya sabemos que pueden ser igual para la resta. Más b más delta b más w más delta w, etcétera, menos la función original, menos u, menos b, menos w, etcétera. Y bueno, aquí por ejemplo podemos ver que u se cancela, b también, w también, y si hubiera más, pues igual se siguen cancelando.
En un tercer paso dividimos todo entre delta X a izquierda y derecha. Bueno, pues aquí nos quedaría delta U entre delta X más delta W. Bueno, me faltó antes. Es delta B entre delta X más delta W entre delta X y así con todas las que haya. Y cuarto paso, para tener la derivada, le vamos a aplicar el límite cuando delta X tiende a 0 a toda esta suma. Delta U sobre delta X más delta B sobre delta X más delta W sobre delta X, etc. Y bueno, ya nosotros sabemos límites, vimos una serie de propiedades. Sabemos que el límite de una suma equivale a la suma de sus límites, es decir, le vamos a aplicar el límite a cada término de los sumandos. Nos quedaría que la derivada de y con respecto de x será el límite cuando delta x tiende a 0 de delta u sobre delta x más el límite cuando delta x tiende a 0 de delta b sobre delta x más el límite cuando delta x tiende a 0 de delta w entre delta x, etc. Y bueno, miren, diremos que la derivada de y con respecto de x será este primer límite que tenemos aquí es una derivada. Este límite es la derivada de u con respecto de x más este segundo límite que tenemos aquí también es una derivada. Es la derivada de b con respecto de x más este último límite también es una derivada, pero ahora es la derivada de w con respecto de x, etc. Si hubiera más, pues ahí está. Y bueno, vamos a terminar diciendo que la derivada de y, acá está y lo que vale, u más menos b más menos w, etcétera, será la derivada de u con respecto de x más o menos, dependiendo del caso, la derivada de b con respecto de x más menos, la derivada de w con respecto de x y ahí sigue. Esta es entonces la formulita que nos va a ayudar para derivar sumas y restas. Vean cómo la derivada de una suma pues es la derivada de cada uno de sus términos, o la derivada de una resta, la derivada de cada uno de sus términos. De esa manera es como nosotros podemos derivar sumas y restas. Por ejemplo, si nos dijeran, hay que derivar 3 más x, bueno, de acuerdo a esta formulita, sabemos que la derivada de y será la derivada de cada uno de sus términos, que sería derivada de 3 más la derivada de x. Y en la primera fórmula que vimos, dijimos que la derivada de una constante es 0. Y en la segunda dijimos que la derivada de x con respecto de x es 1. Y ese sería el resultado. Y vean cómo lo hicimos aplicando primero la formulita de la suma, después la de la constante y por último la segunda de ellas, que es la de x. Vean cómo cuando nosotros tenemos una función y queremos derivar, en la mayoría de los casos, no basta con que apliquemos una formulita. Fíjense, en este problema, que está muy sencillito, aplicamos 3 fórmulas para derivar. Primero la suma, luego la constante y por último la de x.
Entonces, eso es lo que debemos de estar muy, muy presentes. Para una misma función, en la mayoría de las veces no basta una sola fórmula para derivar. Bueno, vamos con la que sigue. Cuando tengan alguna duda me pueden interrumpir sin ningún problema. Vamos con la número 4. Voy a cambiar de página. Profe, disculpe. Dime. ¿Me Te podría escucho. repetir cuáles son las fórmulas que se utilizaron? Es que no lo alcancé a escuchar bien. En este mismo problema, primero usamos la de la suma, que es derivar cada término. Y luego, ya que teníamos cada término, en el primero usamos la de la constante, que es la número 1. Esta, la derivada de una constante 0. Y en el segundo, usamos la segunda formulita que vimos, la derivada de x es 1. Son esas tres. Gracias, maestro. Sí. Bueno, vamos a la número 4. Miren, vamos a ver cómo se deriva el producto de una constante por una variable. Igual, con regla de los 4 pasos primero y después ya solamente vamos a aplicar a lo que lleguemos. Primer paso. Vamos a encontrar f de x más delta x. Acuérdense que u es una función derivable de x, contiene a x. Entonces, c es constante, esa no cambia, pero u sí cambia a u más delta u. Y ya dijimos también, para ir evitando la indeterminación necesitamos ir haciendo las operaciones que podamos resolver. Aquí es un producto, c por u más c por delta u. Entonces multiplicamos en el primer paso. Segundo paso, delta y, que es lo que acabamos de encontrar en el paso 1, le restamos la función original. Es decir, lo que tenemos en el paso 1 es c por u más c por delta u menos la función original. Y aquí podemos observar que estos términos se cancelan. Son iguales. Y de signo contrario. Tercer paso, ambos términos los dividimos entre delta x, c, delta u sobre delta x. Como no hay nada que podamos cancelar, bueno, pues continuamos. Cuarto paso, para tener la derivada de y, le vamos a aplicar el límite cuando delta x tiende a 0 a delta y sobre delta x. Es decir, esto será el límite cuando delta x tiende a 0 a lo que vale delta y sobre delta x. En el tercer paso vimos que eso vale c por delta u entre delta x. Y bueno, seguimos aplicando propiedades de los límites. Hay una propiedad en los límites que nos dice que si tenemos una constante por una variable, la constante sale del límite. Son las propiedades que vimos acerca de los límites. Entonces podemos sacar la constante, será el límite cuando delta x tiende a 0 de delta u sobre delta x. Y bueno, diremos entonces que la derivada será c por, y miren, este límite que tenemos aquí es una derivada, es la derivada de u con respecto de x. Entonces, vamos a terminar diciendo que la derivada con respecto de x de y que vale c por u será c por la derivada de u con respecto de x. Esta es entonces nuestra cuarta formulita que nos permite derivar una constante por una variable. Realmente la derivada es muy fácil. La constante queda afuera y derivamos solamente la variable. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que la función que nos dan es 3 por x, bueno, su derivada es
es una constante por una variable, la constante queda fuera de acuerdo a esta formulita número 4 y derivamos solamente la variable, que en este caso es x. Y en la formulita número 2 nos dicen que dx en dx es 1, por lo tanto, la derivada de 3x es 3. La constante queda afuera y derivamos la variable. Y la derivada de x es 1. A ver, ¿cuál será la derivada de 5x? 5. 5. De menos 3 por x, Menos 3. menos 3. De 1/2 por x, 1/2. 1/2. De pi por x, Pi. pi. Así es. La constante queda afuera y derivamos la variable. Eso es lo que nos dice la propiedad número 4. Bueno, vamos con la número 5, que es un producto. Voy a cambiar de página porque aquí no va a haber espacio suficiente. Entonces, nos vamos a la número 5. Ahora nos piden derivar y igual a u por b. Es un producto de dos funciones derivables en x. Aquí ninguna de las dos es constante. Las dos son variables. Bueno, ya quedamos que lo hacemos utilizando la regla de los 4 pasos. Primer paso, la y final. Como estas contienen a x, bueno, pues será u más delta u por b más delta b. Y también ya dijimos, si queremos ir evitando la indeterminación, pues sí sería bueno que fuéramos efectuando los productos. Entonces vamos a multiplicar. Es u por b más u por delta b más delta u por b, lo voy a poner como b por delta u, más delta u por delta b. O sea, efectuamos el producto igual como lo hicimos con los polinomios. Segundo paso, delta y, es lo que tenemos en el paso 1, que es la y final, le vamos a restar la y inicial. Entonces, esto será todo lo del paso 1, u por b más u por delta b más b por delta u más delta u delta b menos la función original. A la hora que hacemos esa resta, esos términos se cancelan. Muy bien. Tercer paso, dividimos todo entre delta x. Delta y sobre delta x va a ser igual. Miren, en lugar de ponerle todo sobre delta x, cada uno lo voy a dividir entre delta x porque así es como nos conviene. Entonces lo voy a escribir como u delta b sobre delta x más b delta u sobre delta x más delta u sobre delta x por delta b. O sea, es lo mismo que poner todo entre delta x, pero así es como a nosotros nos conviene más. Muy bien, no hay nada más que hacer, nos vamos al cuarto paso. Para tener la derivada de y a todo lo que acabamos de encontrar, le vamos a aplicar el límite cuando delta x tiende a 0. Es decir, que será el límite cuando delta x tiende a 0 de todo lo que tenemos en el paso 3, u delta b sobre delta x más b delta u sobre delta x más delta u sobre delta x por delta b. Bueno, propiedades de los límites. El límite de una suma equivale a la suma de sus límites, es decir, le puedo aplicar el límite
a cada término de la suma. Muy bien, esto nos quedaría como límite cuando delta x tiende a 0 de u delta b sobre delta x más límite cuando delta x tiende a 0 de b delta u sobre delta x más límite cuando delta x tiende a 0 de delta u sobre delta x por delta b. Muy bien. Vamos a aplicar otra propiedad de los límites. Miren, delta x es nuestra variable. Delta b contiene a delta x, por eso es variable. Pero 1 contiene a delta x, entonces u y b son constantes. Por lo tanto, los puedo dejar fuera del límite. U por el límite, cuando delta x tiende a 0, de delta b sobre delta x, más b por el límite, cuando delta x tiende a 0, de delta u sobre delta x, más, aquí las dos tienen deltas, las dos son variables, ninguna puede salir. Bueno, pues ahí la dejamos. Tiende a 0, delta u sobre delta x por delta b. Muy bien. Y entonces decimos que este límite es una derivada. Es la derivada de b con respecto a x. Entonces esto será u por la derivada de b con respecto de x más b. Este límite también es una derivada. Es la derivada de u con respecto de x más este también es una derivada. Pero vean cómo queda suelto un delta b que contiene a delta x. Y como delta x tiende a 0, este término tiende a 0. 0 por todo lo demás, este se hace 0. Y entonces vamos a terminar diciendo que la derivada de y, que en este caso vale u por b, es u por la derivada de b más b por la derivada de u. Y esta es la formulita que nos va a permitir derivar un producto de dos funciones derivables. Este es para el producto. Es el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Así es como se deriva un producto de dos funciones derivables. Primero por derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Y bueno, miren, podríamos inclusive utilizar esta expresión para deducir cómo sería la derivada si en lugar de 2 tuviéramos un producto de 3 funciones. Bueno, pues no es más que de aquí deducirla. Es el primero por la derivada del segundo. Bueno, pues ahora será los dos primeros por la derivada del tercero, primero y tercero por la derivada del segundo, segundo, tercero por la derivada del primero. Entonces, esto sería u por b por la derivada de w más uw por la derivada de b más bw por la derivada de u. Y esto sería, les digo, la formulita cuando en lugar de 2 tengamos 3 factores. No es más que generalizar eso mismo. Y así es como se deriva un producto, ya sea de 2 o de 3. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Bueno, ya tenemos las sumas, restas, ya tenemos productos, vamos con los cocientes. Es la número 7. Vamos a ver cómo podemos derivar un cociente de dos variables, es decir, y igual a u sobre b. Igual, regla de los 4 pasos. En el primer paso vamos a encontrar la función final, la y final, que sería u más delta u sobre b más delta b. Como aquí no hay mucho que podamos hacer, pues entonces continuamos. Delta y, que va a ser lo que tenemos en el paso 1, le vamos a restar la función original, es decir, u más delta u sobre b más delta b, le vamos a restar la función original. Y bueno, aquí sí hay que hacer operaciones. Esta es una resta de fracciones. Como un denominador, pues será el producto indicado de los denominadores. B por b más delta b. Todo esto entre b más delta b nos queda b. Por lo que está arriba, bueno, pues sería u por b menos b por delta u. Perdón, eso. Y luego, todo esto entre b, me queda b más delta b. Por u, con signo contrario, me va a dar menos u por b menos u por delta b. Y bueno, aquí podemos ver que eso se cancela. Muy bien, ese es el segundo paso. Ya no hay más que hacer, nos vamos al tercero. En el tercero lo que hacemos es dividir todo entre delta x. Y bueno, miren, a final de cuentas le vamos dando la forma que a nosotros más nos conviene. Lo que hemos hecho cuando dividimos todo entre delta x es que ese valor lo hemos puesto aquí abajo, delta x. Bueno, ahora no me conviene, bueno, lo voy a poner ahí. Sería b delta u menos u delta b y todo entre delta x. Ahora sí le voy a dar la forma que queremos, que más nos conviene. Este delta x lo voy a dividir entre cada uno de los que están arriba y sigue siendo lo mismo. Abajo solamente me va a quedar b por b más delta b. Y arriba cada uno de ellos entre delta x, que sería b delta u sobre delta x menos u delta b sobre delta x, que es exactamente lo mismo que teníamos al principio, pero así es como a nosotros nos conviene más. Bien, no hay nada que podamos eliminar, pues entonces pasamos al cuarto paso. La derivada de y la obtendremos aplicando el límite cuando delta x tiende a 0 a delta y sobre delta x. Es decir, esto será el límite cuando delta x tiende a 0 de delta y sobre delta x. ¿Qué es esto? Sería b delta u sobre delta x menos u delta b sobre delta x y todo sobre b por b más delta b. Bien, usados. Propiedades de los límites. Aquí vamos a usar varias propiedades. Primero, el límite de un cociente equivale al cociente de sus límites. Entonces, un límite arriba, un límite abajo. Que sería límite cuando delta x tiende a 0 de b delta u entre delta x menos u delta b sobre delta x. Eso es arriba. Abajo también límite cuando delta x tiende a 0 de b por b más delta b. Ok.
Seguimos con las propiedades de los límites. El límite de una resta equivale a la resta de sus límites. Entonces, límite para cada uno de ellos. Límite cuando delta x tiende a 0 de b por delta u sobre delta x menos el límite cuando delta x tiende a 0 de u delta b sobre delta x y todo sobre el límite cuando delta x tiende a 0 de b por b más delta b. Muy bien. Otra propiedad de los límites. Todo esto lo vimos cuando estudiamos límites, para eso lo estudiamos. Delta x es la que es variable. Delta u contiene a delta x, por eso es variable. Pero b no. B y u son constantes. En propiedades de límites, las constantes las dejamos afuera. Entonces, es u, perdón, esto es b por el límite cuando delta x tiende a 0 de delta u sobre delta x menos u por el límite cuando delta x tiende a 0 de delta b sobre delta x sobre el límite cuando delta x tiende a 0 de b por b más delta b. Muy bien. Ahora sí, vamos a aplicar los límites. Diremos que esto será, miren, esto que está aquí, este límite es una derivada. Este límite también es una derivada. Entonces, arriba nos quedaría b por la derivada de u con respecto de x menos u por la derivada de b con respecto de x. Abajo no es una derivada porque no está entre delta x. Eso es lo que hace la diferencia. Entonces, si delta b contiene a delta x y delta x tiende a 0, esto se va a hacer 0. Nos quedaría b por b, que es b cuadrada, que es constante. El límite de una constante, pues es la constante misma. Todo entre b cuadrada. Bueno, nada más ya para, a ver si aquí me da el espacio, para dejarla ya como la vamos a trabajar, sería la derivada con respecto de x de u sobre b será. No. Voy a cambiar de página mejor. Ahorita la relacionamos. La derivada con respecto de x de u sobre b será todo sobre b cuadrada y arriba es b por la derivada de u menos u por la derivada de b. Y esta es la formulita que nos permite derivar un cociente. Miren, así está. Es b por la derivada de u menos u por la derivada de b, todo entre b cuadrada. ¿Qué es esto que tenemos aquí? Entonces, de esa manera es como se deriva un cociente. Ahora, hay un caso particular de cociente que es cuando el numerador es una constante. Por ejemplo, que fuera c sobre b. La diferencia de este es que aquí u es variable. Acá c es constante. Ahora, esta derivada, que también luego es muy utilizada, ya no la voy a obtener por regla de los 4 pasos. Lo voy a hacer utilizando la que acabamos de obtener. Dice, todo sobre b cuadrada. Y luego, b por la derivada de u, que es lo que está arriba. Bueno, pues ahora lo que tenemos arriba es c menos
U, que es lo que está arriba, que ahora es C, por la derivada de B. Pero resulta que en la formulita número 1 dijimos que la derivada de una constante es 0, por todo lo demás se hace 0. Y entonces la forma de encontrar esta formulita es menos C sobre D cuadrada por la derivada de D con respecto de X. Esta es entonces la fórmula para derivar este cociente, que es un caso muy particular, cuando el numerador es una constante. Y ya no lo hicimos por 4 pasos, o sea, ya no tiene caso. Si ya tenemos una formulita para un cociente, pues nada más la adaptamos para cuando el numerador sea constante. Y bueno, miren, la última formulita sería la de la potencia, que es, primero la voy a hacer solamente como x a la n, que no viene aquí, viene de la forma más general, pero vamos empezando de lo más particular, que sería esto. Y miren, aquí, por ejemplo, cuando usamos el primer paso, porque esto sí hay que hacerlo con la regla de los 4 pasos, esto nos quedaría como x más delta x a la n. En el segundo paso, cuando tenemos delta y, que es lo que acabamos de encontrar, le restamos la función original. Miren, para que esto lo podamos hacer, necesitamos efectuar ese desarrollo, este binomio. Y la única manera de hacer este binomio es con el binomio de Newton, que sería, o el triángulo de Pascal también. Primer término es x a la n más n por x a la n menos 1 más n por n menos 1 sobre 2 factorial por x a la n menos 2. Bueno, aquí me faltó delta x por delta x al cuadrado, y así sucesivamente hasta que lleguemos a el último término, que sería delta x a la n más delta x a la n menos la función original, que es x a la n. De entrada, con este se cancela. Ahora, todo se divide entre delta x. Cada término va a estar entre delta x, que sería n por x a la n menos 1 por delta x entre delta x, que esto va a ser 1, más n por n menos 1 entre 2 factorial por x a la n menos 2 delta x al cuadrado entre delta x, porque todo se divide entre delta x, y así con todos los términos intermedios hasta llegar a delta x a la n entre delta x. Muy bien, y luego para tener la derivada, pues aplicamos el límite. Miren, aquí voy a ya omitir algunos pasos, ya lo han visto ustedes. Miren, cuando nosotros aplicamos el límite a esa suma, vamos a tener la derivada. Ahora, las propiedades, se hace 1, pero todos los demás no, siguen teniendo un delta x. Sería el límite de una suma, pues ese es el límite por cada uno de ellos. Límite del primero, límite del segundo, del tercero, etc. El primero ya no tiene delta x, pero a partir del segundo sí sigue quedando una delta x. Y como delta x tiende a 0, todos estos términos se van a hacer 0. Entonces solamente nos quedaría el primero, que sería n por x a la n menos 1. Y como esto no tiene delta x, esto es constante,
pues el límite de una constante es la constante misma. Todos los demás se hacen 0 por esta delta x. Miren, delta x al cuadrado entre delta x me queda una delta x. Aquí sería delta x al cubo entre delta x, me quedaría delta x al cuadrado, y así sucesivamente. Y esos valores se van a hacer 0. Por lo tanto, podemos terminar diciendo que la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Vean cómo el exponente baja y se le resta 1. A ver, ¿cuál sería la derivada entonces bajo esta formulita de x cúbica? Y la pregunta es para todos. ¿Cuál es la derivada de x cúbica? 3x cuadrada. 3x cuadrada, o sea, baja y se le resta 1. De x cuarta, 4x cúbica. 4x cúbica. De x quinta, 5x a la cuarta. 5x a la cuarta. De x a la menos 3, Menos 3x a la menos 4. así es, menos 3x a la menos 4. De x a la 1 medio, 1 medio de x a la menos 3 medios. no. Acuérdate que se le resta 1. 1 medio menos 1 entero, que son 2 medios. ¿Cuánto nos da la derivada de x a la 1 medio? 1 medio de x a la menos 1 medio. Así es. 1 medio de x a la menos 1 medio. Miren, estas derivadas nosotros tenemos que hacerlas ya de manera rápido y bien. Ese tipo de derivadas. ¿Cuál es la derivada de x a la pi? Pi x a la pi menos 1. Así es, porque pi es constante. Miren, para poder aplicar esta reglita, necesitamos que n sea constante. Si n es variable, ya no se puede derivar de esta manera. Por ejemplo, si yo quisiera derivar x a la x cuadrada, esta formulita no me sirve. Entonces, solamente sirve para aquellos casos en donde el exponente sea variable. Y la derivada de, y pi como exponente, pues el pi es constante. Por eso la derivada de x a la pi nos da pi por x a la pi menos 1. Entonces, miren, les voy a pedir como tarea para mañana que ustedes traigan en una hojita por separado anotadas estas formulitas. Todo el proceso que hicimos para obtenerlas ya no lo vamos a hacer. Como les digo, para mí sí era importante que ustedes vieran cómo se obtienen, de dónde salen, por qué es menos c sobre b cuadrada, o por qué es n por x a la n menos 1, etc. Pero todo esto ya no lo vamos a hacer. Y aquí en adelante solamente vamos a aplicar lo que está entre los recuadros. Y miren, si estuviéramos en un curso normal, es decir, un curso presencial, como teníamos antes de que sucediera todo esto, en los exámenes no los dejan sacar formularios. Tenemos que aprendérnoslas. Y créanme, la manera más sencilla de aprenderla es tenerlas a la mano y estarlas viendo continuamente. Cada vez que hagamos una derivada, hay que estarlas viendo. Por eso les digo que las anotemos en una hojita suelta, pero no todo el proceso, solamente lo que son las formulitas. Y a partir de mañana, pues ya las vamos a aplicar. Por eso es importante que las tengan a la mano. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? No, profe. Bueno, entonces esa sería nuestra actividad para mañana. Tener en una hojita con todas las fórmulas y de esa manera estarlas viendo cada vez que hagamos una derivada. Bueno, pues entonces hoy aquí le vamos a dejar. Muchas gracias.